compartir su palabra, que es viva, que es eficaz. Así que en este día queremos compartir la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel, dice la palabra de Dios, que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Es una palabra en la cual podemos ver de que hay una esperanza. Para los hijos de Dios hay una esperanza que es viva. Y en esta hora Dios nos recuerda acerca de esa esperanza que como hijos de Dios tenemos. Usted que ha recibido a Cristo en su corazón, que tiene una nueva vida en Él, también puede tener esperanza. Quizás hemos conocido personas que han perdido la esperanza, que los vemos y no son los mismos, quizás ya no sonríen, quizás se les ve reflejado la tristeza, el dolor, porque pasaron una vida de sufrimiento, porque pasaron un proceso difícil, porque pasaron por alguna situación que los llevó a perder la esperanza, los llevó a perder el gozo, quizás la alegría, o a pensar que las cosas podrían mejorar. Pero cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, sin importar las circunstancias que tengamos que enfrentar, en nosotros siempre va a haber una esperanza viva, y esa esperanza viva la da Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Así que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos vida, pero también tenemos una esperanza que es viva, y tenemos una esperanza de vida eterna, porque a través de Jesús nosotros tenemos vida eterna. Así que la Escritura nos enseña que ya que nosotros tenemos esta esperanza, y aunque tengamos que pasar por prueba y aún nuestra fe sea sometida a prueba, ¿verdad? Así como el oro es probado, muchas veces nosotros vamos a ser probados, como dice en el capítulo 1. Sin embargo, aunque pasamos pruebas, luchas en nuestra vida, pero sabemos que en todo dice la Escritura que somos más que vencedores. Amén. Por tanto, como hijos de Dios,
la escritura, la palabra de Dios nos está diciendo que debemos ceñir nuestros lomos de vuestro entendimiento, es decir, debemos estar preparados como hijos de Dios, debemos prepararnos cada día, no que vamos a esperar a última hora para prepararnos, no, Dios nos está enseñando y nos está diciendo en esta hora que Él necesita unos hijos que estén preparados. Amén. Dios necesita unos hijos que sean sobrios. ¿Y cómo es una persona sobria? Una persona que actúa con responsabilidad, una persona que actúa sabiamente. Y en estos tiempos Dios espera que como sus hijos actuemos sabiamente, que podamos actuar con sabiduría, con entendimiento. Así que estamos siendo llamados a marcar la diferencia, a vivir diferentes. ¿Sabe? La Escritura dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos aquí, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Así que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas celestiales, donde dice la Escritura, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cuántos lo esperamos a Él? Esperamos a Cristo. Así que como hijos, Dios espera que en Él tengamos esperanza, pero que también en esa espera por ver el cumplimiento de lo que Dios hará en nuestra vida, de que Cristo ha de venir, dice la palabra que debemos esperar por completo en esa gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y sabe cómo debemos esperar? Dice la Escritura, como hijos obedientes. Y es algo que Dios nos enseña en esta hora, a ser hijos obedientes. Un hijo que es obediente puede contar con el favor de su padre. Un hijo que es obediente puede ver la bendición de Dios en su vida. Por eso la Escritura dice que si nosotros escuchamos atentamente la voz de Jehová para ponerla por obra, entonces vendrán un sinnúmero de bendiciones. ¿Y cuántos queremos ser bendecidos? Amén. Pero para ser bendecidos necesitamos ser obedientes. Y muchas veces el ser humano, los jóvenes no quieren obedecer a sus padres, no quieren obedecer a la voz de Dios. Pero qué importante cuando prestamos atención al consejo que Dios nos da. Qué importante cuando aprendemos a obedecer la palabra de Dios que se nos ha enseñado. Y dice la Escritura, como hijos obedientes. ¿Y cuántos somos hijos? Somos hijos de Dios, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y si quizás hay alguien que dice, aún no he recibido a Cristo en mi corazón, hay un llamado para acercarnos a los pies de Jesús, porque dice en Juan, el Evangelio de Juan, mas todo aquel que le recibió, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un derecho, ¿verdad?, que Dios nos da de ser llamados sus hijos. Y también es un privilegio. Así que como hijos de Dios, dice la palabra que no nos debemos conformar a los deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia. Mire que la Escritura nos está diciendo que antes, ¿verdad?, teníamos que unos deseos, pero como hijos de Dios no nos debemos conformar a vivir como aquellas personas que no tienen el temor de Dios en su corazón, que no tienen el conocimiento de Dios. No nos debemos acostumbrar a vivir o volver a la misma vida que teníamos antes de conocer a Cristo, porque cuando Jesús llega a nuestra vida, llega a nuestro corazón, llega la luz, llega la vida y viene el cambio a nosotros. Y Dios quiere ver hijos cambiados, transformados y obedientes a su palabra. Así que no nos conformemos, no aceptemos vivir de esa manera. Aceptemos vivir de la manera que Cristo quiere que nosotros vivamos, de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Y sabe cómo es esa manera? Obediente. Pero la Escritura nos dice en esta hora también, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo quiere Dios que seamos?
como aquel que nos llamó, así como Él es. Sabe que tenemos un Dios que es 3 veces santo. Y como hijos, Él espera que podamos tener un parecido a Él. Los hijos se parecen a sus padres, ¿cierto? De igual manera, Dios quiere que seamos como Él, santos. Estamos siendo llamados a vivir una vida en santidad, una vida que agrade a Dios, una vida que honre su nombre, una vida donde Dios pueda mirar y pueda ver que hay hijos que tienen su temor en el corazón, que se apartan del mal porque quiere agradarle a Él. ¿Y cuántos le queremos agradar a nuestro Padre? Sed santos, dice la palabra. También vosotros en toda vuestra manera de vivir. Mire que la Escritura no nos dice que nosotros podemos vivir en santidad en ciertos lugares. Donde nosotros nos encontremos, se debe reflejar el Dios en el cual hemos creído. Se debe reflejar nuestra santidad. Se debe reflejar nuestra obediencia a Dios. Porque si en unos lugares actuamos diferente a otros lugares, ¿a quién se engaña? A Dios no lo podemos engañar, porque Dios ve y pesa los corazones. Pero ¿sabe quién se engaña cuando vive de una manera diferente en ciertos lugares? Nosotros mismos nos engañamos. Por eso Dios quiere que seamos hijos, ¿verdad? Que en nuestro corazón y en nuestra vida se vea reflejada la santidad y la obediencia a Él en toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir, eso quiere decir que en la casa, en el colegio, en la universidad, en el empleo, en el barrio, en el lugar donde yo me encuentre con mis amistades, allí se debe ver reflejada la santidad en mi vida. Y vale la pena en este día poder reflexionar y poder decir, de verdad, yo estoy viviendo una vida donde se ve reflejada la santidad, donde se ve reflejado todo esto en mi manera de vivir. ¿De qué manera estoy viviendo? ¿De qué manera estoy hablando? ¿De qué manera me estoy comportando? ¿De qué manera me estoy expresando? ¿De qué manera estoy actuando? ¿Cómo es mi manera de vivir? Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Usted dirá, pero ¿por qué yo tengo que vivir en santidad? Y la Escritura nos da la razón, porque nuestro Dios es santo. Amén. Y si aquel que nos llamó es santo, nosotros también estamos siendo llamados a guardarnos para Dios, a vivir una vida que le agrade a nuestro Padre Celestial. Así que nosotros sabemos que tenemos un Padre. ¿Cuántos tenemos un Padre Celestial? ¿Y cuántos hablamos con Él? ¿Cuántos lo invocamos? Dice la Escritura, como Padre. Y si nosotros invocamos como Padre aquel que no hizo acepción de persona, debemos de conducirnos con temor, dice la Escritura, todo el tiempo. Yo no debo tener temor solamente los fines de semana, durante la semana o unos días a la semana o un día. No, la Escritura dice que si nosotros invocamos como Padre a Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que debemos conducirnos, es decir, que debemos actuar, que debemos vivir con temor todo el tiempo. ¿Y sabe hasta cuándo? Eso no tiene aquí, sino que la Escritura nos dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y eso nos lleva a decir también que nuestro paso por esta tierra es pasajero, es una peregrinación, porque sabe, nosotros un día estaremos en el reino de los cielos por la eternidad, glorificando al Dios de los cielos. Así que el tiempo que podamos vivir aquí en la tierra, 70, 80, 90, 100, 120, lo que Dios nos permita vivir, eso hace parte de nuestra peregrinación. Pero entre tanto estamos aquí en la tierra, nosotros debemos de vivir con temor todo el tiempo. Amén. Con temor, que el temor de Dios esté en nuestro corazón. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién?
a Jehová y con temor, y es un temor reverente, ¿verdad? Un temor que me lleva a alejarme de lo malo, un temor que me lleva a vivir en obediencia, un temor que me lleva a vivir, a ser y actuar de una manera en la cual yo honre el nombre de Dios, en la cual se vea reflejado ese amor y esa obediencia a su palabra. Entonces debemos de conducirnos como con temor. ¿Por qué? Debemos saber que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Antes vivíamos quizás de una manera vana, como dice la Escritura. Hacíamos las cosas por hacerlas o sin tener el temor de Dios en nuestro corazón. Pero ya no es así. Ya nuestra vida es diferente en Dios. Ya nuestra vida ha cambiado. En nuestra vida tenemos una identidad como hijos de Dios, como hijos obedientes. Y siempre debemos tener algo presente, y es que Dios nos rescató. Dios nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando somos agradecidos con Dios, ¿sabe cómo vivimos nosotros para agradarle a nuestro Padre Celestial? ¿Y cuántos estamos agradecidos con Dios? ¿Cuánto le podemos decir? Yo te doy gracias por haberme llamado, por haberme rescatado y por haberme salvado. Dios nos rescató de esa manera de vivir vana que teníamos, pero Dios a través de la sangre de Cristo nos limpió y nos hizo una nueva criatura. Amén. Nos hizo sus hijos, nos limpió, nos lavó con la sangre de Cristo. ¿Y cómo no valorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Amén. Entonces hemos sido limpiados, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que fue un cordero sin mancha, ¿verdad? Y nosotros también, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. A través de Jesús nosotros tenemos vida en abundancia, tenemos esperanza, tenemos salvación, y vale la pena honrar el nombre de nuestro Dios, vale la pena vivir en obediencia a su palabra, vale la pena temer el temor de Dios, vale la pena darlo todo por aquel que entregó su vida por nosotros, por aquel que nos amó, por aquel que nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, cuando no teníamos esperanza. Mire el cambio que Dios hace en la vida de aquel que le abre su corazón, que recibe a Jesús en su vida, y es que lo transforma. Aquel que no tiene esperanza, Dios le da esperanza, Dios le da vida, Dios lo cambia, Dios lo transforma, Dios lo bendice, Dios le da una nueva vida en él. Por eso Dios también nos purifica. Dios nos purifica, dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y es que la Escritura dice ser limpios por la palabra. Cuando nosotros leemos las Escrituras somos limpios, somos lavados, somos renovados, y es necesario que usted y yo cada día no solamente estudiemos la palabra, sino que podamos obedecer a la palabra de Dios, podamos vivir la palabra, podamos ponerla por obra en nuestra vida. Amén. Entonces es la obediencia a la verdad, y ese amor Dios espera, ese amor fraternal, permanezca en nosotros, ya que hemos sido renacidos. Amén. Tenemos una nueva naturaleza en Dios. Nuestra vida ha cambiado y ha sido transformada por Él, porque la Escritura dice algo que es muy cierto. Toda carne es como ¿qué? Como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Y cómo es esa flor de la hierba? ¿Cómo es esa hierba? Dice que la hierba se seca y la flor
se cae. Aun cuando nosotros podemos pasar por el campo, podemos ver la hierba como está en todo su esplendor, como está verde, hermosa, ¿verdad? Podemos ver también aquellas flores, como están hermosas, lindas y bellas, pero sabe, la hierba se seca y la flor se cae y todos se olvidan quizás cómo era aquella hierba, cómo era aquella flor, cómo desapareció su hermosura, cómo desapareció su esplendor. Sin embargo, aunque la hierba se seca y la flor se cae, hay algo que permanece para siempre y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso usted y yo debemos apropiarnos de la palabra. Debemos atesorar la palabra en nuestro corazón. Debemos ponerla por obra porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Así que todo lo que hoy podemos ver va a pasar, va a desaparecer. Las cosas materiales, lo que el ser humano pueda desear aquí en la tierra, ¿sabe? Eso va a desaparecer, eso va a quedar aquí, pero aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que tiene la verdad, aquel que tiene la palabra, aquel que la guarda, aquel que la vive, va a permanecer, porque dice la Escritura que la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuántos años, verdad, de haber escrito la palabra? Y la palabra es viva, es eficaz. Y hoy cuando se sigue predicando, se sigue anunciando, la palabra sigue trayendo salvación, sigue transformando al ser humano, sigue obrando en la vida de las personas. Y es esta misma palabra que permanece para siempre, la que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y cuando nosotros leemos la Escritura podemos decir: qué privilegiado soy, qué bendecido y qué agradecido me puedo sentir con mi Padre por haberme mirado, por haberme llamado, por haberme escogido y por haberme hecho su hijo. ¿Sabe cómo quiere Dios que usted se sienta hoy? Como una persona privilegiada, amada por el Padre Celestial, por aquel que lo llamó a vivir de una manera diferente. Debemos vivir como Dios quiere que vivamos. Hoy el mundo nos puede ofrecer muchas cosas, pero usted y yo tomamos la decisión de cómo vivimos, cómo queremos vivir, agradando a Dios, o queremos vivir como las demás personas, siguiendo la corriente de este mundo. Dios nos llama a agradarle a Él, a vivir en santidad, a vivir su palabra, a que el temor de Dios esté de verdad en nuestro corazón, porque Él nos ha llamado su pueblo santo, su pueblo escogido. Somos diferentes y usted se debe sentir y nos debemos sentir agradecidos con nuestro Dios por hacer parte de ese pueblo especial, de ese pueblo adquirido por Dios. Así que usted y yo somos amados por Dios y en Jesucristo tenemos una esperanza viva, y con esa esperanza viva vamos a mantenernos firmes hasta que Cristo venga por su iglesia, hasta que nos toque partir. Vivamos todo este tiempo de peregrinación con el temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Vamos a decir en esta hora: Padre, yo te voy a agradecer. Vamos a decirle, yo le quiero pedir a usted que pueda orar en esta hora y vamos a decirle a Dios: gracias por todo lo que haces en mi vida, por lo que me permite vivir, pasar, aunque pasemos pruebas, luchas, tormentas. Dios está con nosotros y Él no quiere que usted y yo nunca perdamos la esperanza. Amén. Padre Celestial, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias porque en ti tenemos una esperanza viva. A través de Jesucristo tenemos vida eterna. Dios, cuánto personas, tus hijos han sufrido, pero ellos nunca quitaron la mirada en ti. Hoy nosotros, Señor, colocamos nuestra mirada, nuestra esperanza en ti, Dios amado. Ayúdanos a vivir de la manera que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a estar siempre preparados y a esperar.
por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ayúdanos a vivir preparados, dispuestos para agradarte, para vivir en santidad, en obediencia y en temor a tu palabra. Gracias, Dios, por habernos hecho tus hijos, por habernos amado. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.